pertenece a todos. Los movimientos del presidente Calderón son leídos por los medios de hoy como sendos intentos de regreso al antepasado. Una parte, un nombramiento para integrar la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, que se ha interpretado en prácticamente todos los diarios y programas de radio y televisión como un paso más en el proyecto de volver a concentrar en el presidencial la regulación de los medios y con ello el control de los propios medios. Por otra parte, la separación de la fiscal especial para la atención de los delitos electorales a las horas de la jornada electoral del domingo, que se ha percibido en varios espacios mediáticos como otro retroceso que anuncia la supresión de toda autonomía en el Ministerio Público en materia electoral. Y un tercer movimiento del presidente Calderón lo vuelve a poner a la cabeza de la campaña de su partido para las elecciones del próximo domingo, con un mensaje promocional de su gobierno en materia de generación de empleos hoy mismo, solo que podría ser un movimiento fuera de lugar porque el primer hoy empezó la veda legal de propaganda electoral. Lo vamos a discutir. El otro tema, por demás sensible en la agenda de los medios y en la agenda pública de hoy, la resolución adoptada ayer por la primera sala de la Corte, que puso en libertad a 12 líderes sentenciados por diversos delitos, algunos graves, a raíz de los enfrentamientos Ocotlán hace 4 años. Y son los mensajes de los ministros de la Corte, combinados con el procesamiento de los medios, los que han llevado este debate a la polarización, quienes sostienen que el Tribunal Constitucional corrigió la arbitrariedad de criminalizar la protesta social y quienes sostienen que la Corte envía un mensaje de impunidad ante hechos de actividad criminal. El saldo indeseable de este debate es que en la percepción pública nuestro sistema de justicia no parece tener más que hacer que perpetrar la arbitrariedad o perpetuar la impunidad. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen. Para discutir los temas de hoy, están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, Gaby Barkentin, y el experto José Roldán Chopa, doctor en Derecho y académico del ITAM en el campo del Derecho Administrativo. Hola Gaby. Hola Pepe. Pepe Tocayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues tenemos que el control de medios y el control de la persecución de los delitos, pues son dos de los principales temas puestos a discusión hoy por los medios, bajo la hipótesis de que se trata de dos movimientos presidenciales tendientes a evitar a cualquier, dicen los comentaristas, el regreso del PRI, el partido con la más alta intención de voto hasta ahora, a la presidencia de la República en 2012. Es decir, estaríamos ante de cancelar la alternancia que apenas alcanzó el país hace 10 años en la elección de 2000 y que ahora se está celebrando precisamente ese decenio. Gaby. Pepe, buenas noches. Yo espero que no nos interrumpan con un mensaje, ¿no? Ya sabemos que esa puede ser. Pero bueno, no, ya fue el mensaje hace rato, entonces no lo tendremos hoy. Pero bueno, eso también un poquito más adelante. Sin duda, bueno, aquí el doctor nos podrá explicar más la parte, digamos, legal, lo que está sucediendo, pero lo que sí vemos, pues algunos movimientos interesantes, Pepe, de personajes, de puestos, de cargos, de mensajes, en una semana cargadísima que va desde, me permito decir, la de selección hasta las elecciones de domingo a domingo. Alguien me dirá que qué frivolidad, pero creo que hay que medirla en esas intensidades. Y bueno, con todo lo que está significando estos mensajes cruzados, un presidente que hace cosas, instancias ligadas al gobierno y a la toma de decisión del Ejecutivo que hacen cosas con los medios de comunicación, los partidos y el entorno. Doctor, ¿percibe este entorno? Sí, por supuesto, esto se junta con la agitación que hay de por sí en el país y que por supuesto, al menos a mi juicio, pone en discusión el tema de las instituciones. Esto es,
Si por una parte se mueve a la fiscal en materia electoral en un escenario en donde se cuestiona su autonomía, o hay una carga fuerte de que esto es establecer una mayor línea de vinculación con los criterios del titular de la Procuraduría, se pone en juego la confiabilidad institucional y por tanto la objetividad e imparcialidad. El mensaje de la Procuraduría ayer, al tratar de explicar pues la separación del cargo, la renuncia solicitada, no dice que se le solicitó la renuncia por discrepancias de criterios. Eso debe ser una confesión ahí de que no tiene autonomía el Ministerio Público, y específicamente el Ministerio Público en materia federal. Sí, ese mensaje de discrepancia de criterios me parece, digo, más allá de lo que suceda, por supuesto, hacia dentro de las instituciones, pero sí que analizándolo como mensaje, pues lo que nos está indicando sí es una no independencia, una no separación, un no operar de las instituciones como uno quisiera, y bueno, por lo tanto se da a 3 días de las elecciones. Claro, y que es un cuestionamiento a la objetividad con la que debiera actuar el Ministerio Público, es delicada. Y regresó un poco al punto anterior, esto daña un elemento muy valioso en gobernabilidad, que es la confianza que los ciudadanos, los actores pueden tener en aquellos que tienen la parte más dura de la acción estatal, que es el poder coactivo, ministerios públicos, jueces, por supuesto. Ahí tenemos un punto ahí en ese preciso aspecto, porque lo que se anuncia, ¿cuál es la señal que se anuncia? Los propios términos que se han publicado, la renuncia de la fiscal Arely Gómez, pues parecerían sugerir que hubo un cambio de políticas y que entonces ella dice que, por ahí están en alguna de las cabezas, que prefiere renunciar para que alguien tenga más cerca la afinidad con las políticas del gobierno, con las nuevas políticas públicas. Es decir, parecería que sí se está aceptando que entre, casi se está anunciando que quien sea nombrado va a estar pues con signos de la superioridad, digamos, en términos de mano dura quizás con los adversarios del políticos, partidistas del gobierno, y quizás más con las faltas que pueda tener el propio gobierno en materia de propaganda electoral sobre todo. Lo cual además coloca en una desventaja de entrada a ese o esa que en el lugar, insisto, por los mensajes estamos analizando, porque aún si no fuera así, todo como se dieron las cosas, con lo que se ha dicho, lo que se ha manifestado en torno a Ángela, no sé qué, como se ha manejado también de parte del propio gobierno federal, es quien entre, ya entra con un hándicap. En términos de comunicación, entra vulnerado quien llegue, vulnerado o vulnerada, ¿no? Porque bueno, pues parece que la pusieron para cumplir las consignas, ¿no? Y porque tendría un halo de que ponen a alguien a modo. Exactamente. Ahora, yo creo que hay un previo que me parece que es importante. Esto es, ¿cuál debiera ser la posición de la Procuraduría y de los ministerios públicos respecto del presidente? Y ser la posición de los propios ministerios públicos dentro de la institución de la Fiscalía o de la Procuraduría General de la República. Allí hay un elemento importante, la cuestión no explicitada, cuáles son las diferencias de criterio que en el caso concreto existen. Esto es, me parece que es natural que haya una diversidad de criterios y que en algunos casos el superior jerárquico es el que debiera prevalecer, porque el superior jerárquico también tiene sobre su espalda el peso de una responsabilidad en primera instancia, debiera tomar las decisiones últimas. Si fuera parte de la institución del Ministerio Público, porque también si la superioridad trasciende ese límite, pues no pueden venir consignas de otras secretarías de la presidencia, ¿no? Pero deben ser sobre diferencias de criterio explicitadas, esto es, que conozcamos. En el caso fulano, la fiscal decidió que debiera ser una menor a juicio y por estas razones debiera ser una sanción mayor. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Y por tanto, si no lo sabemos, es un terreno de mucha sospecha. Y de mucha especulación. Pero eso nos ha pasado todo el tiempo. O sea, vivimos en la especulación perpetua, porque no se aclara nada. Porque lo que está diciendo el doctor es muy importante. A ver, si hay diferencias que me llevan a tomar la decisión, no sé, yo creo que como ciudadanos nos merecemos saber qué está pasando que sea tan grave
que lleve a una ruptura, porque sí, como bien dice, las diferencias, bueno, pues pueden existir y además saludables que existan las diferencias de criterio, pero que lleven a esto a unos días de las elecciones, en un proceso electoral tan complejo, que pinta para seguir siendo complejo, pues me parece que esto haber presionado la renuncia a unas horas de la... alimenta la especulación otra vez, ¿no? Y el otro punto es que tampoco tenemos referentes de desempeño de la función. Los números que yo he conocido pareciera ser que la fiscal tenía un muy buen desempeño, con menos personal aumentó el número de consignaciones, aumentó el número de historias. Pareciera ser que había números positivos. Es decir, que no podría ser esa la excusa, la razón al para menos una remoción, en ¿no? cuanto a los números que arroja. Exactamente. Dando buenos resultados. Bueno, Eso es lo que pedimos, que dé buenos resultados. tenemos ese tema, pero tenemos el otro también, es decir, el nombramiento del nuevo comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que entra también a la misma discusión. En los dos casos, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover. Vamos, incluso en el caso de Cofetel, la Corte incluso removió el requisito de que el nombramiento presidencial pasara por la no objeción del Senado, así se puede quitarlos y ponerlos. Pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento mandar estas señales de que se están leyendo como intenciones de regresar a los controles, en el caso de la regulación de los medios, miras a controlar los propios medios, y en el caso del control de la persecución de los delitos electorales? Sí, porque eso comentábamos hace rato, que quien sea que quede en la fiscalía cargará ya con este hándicap, ¿no? Con este mensaje negativo de que posiblemente sea impuesto, sea más a modo. En este caso, en el caso de la Cofetel, estamos hablando de alguien, el señor Moni Swan, el maestro Moni Swan, que sin duda es, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, es una persona muy sólida, sí, en sus conocimientos, funciona esto, pero estas vinculaciones con el secretario de Comunicaciones y Transportes, la forma como se dan otra vez las cosas, hacerlo un poquito como por la puerta de repente en estos días, otra vez hace que el señor de Swan entre con una carga negativa, ¿no? Pero yo diría que hay una diferencia. Pues, la Cofetel es un órgano de la administración y es auxiliar del presidente de la República, y el responsable del sector es el secretario. Ahora, por supuesto, la Cofetel debe ser autónoma dentro de la administración. Funcionalmente, sí. Ahora, debe ser autónoma en cuanto son órganos de comisiones reguladoras cuya decisión debe ser basada en la técnica, basada en una mayor objetividad, desligada de la decisional política de los secretarios. Incluso hay una decisión de la Corte para confirmar todo lo que estás diciendo. Pero sujetas a la política pública del presidente y del secretario. Entonces, finalmente el secretario y el presidente son responsables de las políticas públicas del sector de telecomunicaciones, y en esa medida pero no de las hay decisiones, una autonomía política de la Cofetel respecto de los pero no de las la decisiones, es decir, una sanción a un medio de comunicación, una concesión, una cancelación. No, está muy bien que aplique las políticas generales, pero digamos las decisiones tienen que estar basadas en estos criterios técnicos autónomos. Y en esos son autónomos y objetivos. Ahora, creo que ahí en la Cofetel hemos vivido lo que yo llamaría un modelo traicionado, porque nació, al menos en esta segunda etapa de vida, con una gran dosis de politización, ¿no? Y el hecho de que tengamos a 2 exsenadores como les da una idea de esa politización que me parece que no es sana, porque se abandona el sesgo fundamental que debiera ser, y es el de darse técnicas. Yo no discuto y no tengo absolutamente nada personal, pero al menos leyendo el currículum vitae hay un de conocimientos técnicos en Moni Swan. Es que además yo retomo aquí un par de cositas muy rápido, doctor. Dice muy bien, una cosa son las políticas públicas que tienen por esencia una mira amplia, ¿no? Es decir, a la discrecionalidad política, que suele tener también por esencia una mira muy inmediata, y eso es donde está entrando en choque, y donde nuevamente se dan las cosas, se presta esta especulación de si el nuevo comisionado va a estar en la misma línea. Y en plena veda legal, adicionalmente, plena veda legal de Proporal, que empezó el primer minuto de este día, pues el presidente Calderón
parece seguir a la cabeza de la campaña de su partido para el próximo domingo, con un nuevo mensaje final de su gobierno hoy sobre el tema de empleos, que no está entre las excepciones que marca la Constitución, de que, bueno, siempre se pueden hacer anuncios, pero que tengan que ver con educación, con salud, con algunas cosas fiscales. Vamos a escucharlo, a ver si se aplica o no a este criterio de propaganda electoral, o si se justifica seguir pues con los mensajes al público. El que se hayan creado 500,000 de empleos en medio año es una muy buena noticia. Es una muestra de que México está haciendo su tarea y que nuestra economía está registrando paros de recuperación. Quiero reiterar que la prioridad del gobierno federal es hacer que esa recuperación se refleje lo más pronto en el bolsillo de los mexicanos, y que la mejor forma de hacer eso es, sin duda, creando más y mejores empleos, como ya ha ocurrido en este primer semestre de enero a junio. Pues yo no sé si estamos ante un nuevo supuesto de transgresión de la ley electoral, pues o solo servirá para enrarecer más el clima y la relación con la oposición, porque obviamente es un mensaje, es una oferta electoral, pues a unas horas de las elecciones, y cuando ya los partidos tienen prohibido hacer campaña. Me gustaría escuchar justo de parte de puede decir el doctor. Yo nada más agrego lo que escuchamos hace rato fue casi una especie de informe, ¿no? Es decir, ha pasado esto y pasarán cosas mejores, pero no hay nada, desde mi punto de vista, merite este tipo de mensajes en estos momentos. Cierto, no fue cadena nacional, pero mensaje a medios, y como ya todos los medios están a la expectativa de ahora qué va a decir, pues de alguna manera todo el mundo y lo comenta. Entonces, en realidad, no se está anunciando nada que sea diferente, que sea una medida. Ni una emergencia, ni una orientación al público. Se cumplió con tanto de trabajo y eso le va a ir muy bien a la gente. Sí, por supuesto que en un contexto como el que estamos ahora puede ser interpretado de esa forma. Ahora, digamos, no estamos frente a una expresión del presidente donde invite a votar abiertamente por un partido, o que haga una referencia descalificadora de los otros partidos. En fin, no hay un claro mensaje político de llamar o tomar una posición. Sin embargo, la Constitución es muy clara, claro. no hacer promoción de la obra del gobierno tampoco. Claro, está hablando de elecciones federales, pero quizás tengamos problemas en algunas legislaciones locales. Sí, pero perdón la interrupción. Es que eso es precisamente lo interesante. Esto es, y que por supuesto no se solamente casos, sino en otros en donde igualmente podríamos tener el cuestionamiento de si es o no una actividad ilícita la que está teniendo. Digamos, se da información, por supuesto es una información positiva. No hubiese pasado lo mismo si por el contrario se hubiesen perdido empleos. Me parece que no obviamente no lo hubiera anunciado. O le hubiera echado la culpa a alguien, ¿sí? ¿No? Digamos, es una florecida y que por supuesto abona, estoy haciendo bien las cosas y vamos por un buen camino. Ahora, para calificarlo de ilícito, por supuesto hay una serie de segúnes. Por una parte, se trata de un funcionario federal, hay elecciones estatales y por supuesto ahí tendríamos un problema de ámbitos, ¿no? Que en la determinación objetiva y mucho más exacta de una conducta ilícita tiene un tipo de problemas. Por otra parte, el presidente de la República tiene un determinado estatus constitucional en donde no es responsable y debe someter a procedimientos de igual manera que otros individuos. Entonces, digamos, eso también juega para la calificación de que estaría cometiendo un delito, ¿no? Bueno, no son delitos en este caso. Ya ocurrió incluso en este mismo proceso electoral que el IFE ordenó y el Tribunal Electoral confirmó una medida de quitar propaganda del gobierno federal, del presidente Calderón. Aquí pues lo único que procedería es eso, es decir ya no pases más mensajes. El hecho de que se oculte o se le ponga el nombre de mensaje a medios también te permite jugar un poquito con eso, ¿no? Es decir, hay un montón de matices que permiten
salirse poquito por la libre. De que se enrarecerá más el clima, Bueno, de que tendremos sin duda. más acusaciones formales ante los órganos electorales, no tengamos duda. ¿Qué va a terminar? Lo veremos después de las elecciones. Por lo pronto nos vamos a un corte para regresar en un minuto con el debate entre la arbitrariedad y la impunidad como ejes de nuestro sistema de en la percepción pública a raíz de la resolución de ayer de la Corte sobre los sentenciados de Atenco. Y estamos de regreso con el círculo vicioso que en la percepción pública mantiene a nuestro sistema de justicia con su tendencia a la arbitrariedad en un extremo y su proclividad a perpetuar la impunidad en el otro extremo. En estos dos aparece planteado el debate sobre la resolución de la primera sala de la Corte sobre Atenco. Sí, tal vez, bueno, simplemente comentar muy rápido, lo decía el doctor ahorita en el corte, hay una carga de emotividad muy fuerte cuando se están discutiendo temas como lo de la guardería ABC, en este caso lo de Atenco, que ya fue hace 4 años, y que entonces permite esto. Bueno, esto es clarísimo, Pepe, esta fotografía es clarísima, ¿no? Que además es una fotografía que ha circulado en todas las redes sociales, la gente la está intercambiando, como diciendo, incluso se comenta, se limpió después de haber actuado tan mal con lo de la guardería ABC. Es decir, esta emotividad impide un análisis a fondo que creo, además, tiene mucho que ver también ha producido sus mensajes, como se ha expresado, los tiempos que han corrido, que permiten que estas emotividades se afiancen. Ahora, no significa que no se está a favor de que castigue a los que son culpables, pero creo que aquí se está perdiendo un poquito el fondo del debate, doctor. Efectivamente. A ver, yo creo que hay que pensar, la Suprema Corte, a pesar de que su denominación constitucional es de justicia, lo cual por supuesto es un término sumamente valorativo, claro, es una Corte Suprema que hay que resolver en derecho, y que por tanto, y creo que eso es sano para la República, sus decisiones debieran ser lo más objetivas posible, pensando que la objetividad está en función de de ser dictadas en derecho, más que en función de la popularidad o de tomar partido en favor de los buenos o de los malos, porque eso precisamente nos conduce a una discusión como la que usted expresa, en donde el mensaje lo podemos tomar muy emotivamente. Claro. Es decir, el mensaje de ABC es la Corte mala y el mensaje de Atenco, Corte buena, en función de cuál sea el bando en el que nos podemos ubicar o en el cual o respecto del cual simpatizamos. Pero creo que la Corte y la institucionalidad está diseñada para eso, debe tomar distancia de los ánimos populares, y aunque suene frío, debiera poner su cuota de racionalidad y de para poder tomar decisiones objetivas. Digamos, en lo personal, simpatizo con la protesta social de Atenco, pero sí hubo delitos que debieran ser castigados. No estoy pensando que en este caso debió haber dicho una sentencia contraria. Me parece que en este caso no hubo elementos que hagan el cuerpo del delito y que por tanto la decisión fue así, no porque fuese simpatizante de los manifestantes, sino porque no hubo pruebas. Y si no hubo pruebas hay que darle. Un planteamiento que parece más proclama política que un texto legal, ¿no? Parecería realmente se castigó la protesta social, se criminalizó la protesta social, o se castigaron actos criminales de una manera indebida por lo desproporcionado de las sentencias, por ejemplo, o porque no se haya seguido el debido proceso, porque haya habido violaciones procesales. Si eso sucedió, eso se tendría que decir en lugar de plantearlo así. Pero si eso sucedió, está bien el fallo, o sea, está bien lo que se está diciendo, pues, está bien que decidimos que está bien el fallo. El problema es que no necesariamente está siendo retomado, no polarizar de esta manera, ¿no? Comunicativamente, ¿no? Claro, no dejar el sistema de justicia del país entre arbitrariedad
y la impunidad, es decir, porque la verdad es que hay un discurso muy fuerte contra la resolución de la Corte, diciendo se está premiando la impunidad y ahí vienen más violentos. Del otro lado, se está castigando Exactamente. ¿sí? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Gaby, gracias, doctor, gracias, Pepe. Pues gracias por discutir los medios con nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana viernes. A continuación.